En 2013, una decisión judicial de República Dominicana le robó la nacionalidad a más de 250,000 dominicanas y dominicanos, solo por tener padres o abuelos haitianos sin documentos de identidad. La Iglesia Católica participó en el debate a favor y en contra de esta decisión criminal e ilegítima. Para conocer más sobre el papel de la jerarquía católica en este tema, conversamos con la periodista dominicana Altagracia Salazar. La entrevista se realizó para la edición 17 de Caribe Nuestro y se divulgó el 26 de febrero de 2014. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Esta semana montamos en la cubierta de este barco a nuestra colega periodista Altagracia Salazar. Altagracia es una reconocida periodista dominicana que ha rechazado la sentencia del máximo tribunal de su país que borra de un plumazo la nacionalidad a más de 200,000 dominicanas y dominicanos solo por tener padres o abuelos haitianos. Altagracia, bienvenida a Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Cuéntanos, ¿cómo la sociedad dominicana recibió esta sentencia judicial? Mira, la sociedad dominicana está condicionada en una parte para la sentencia del Constitucional, porque la sentencia fue la ratificación de una conducta que había impulsado la Junta Central Electoral desde el año 2007. Una conducta, porque no había sido decisión de nada, había empezado en el 2007. En el 2010, mediante una resolución administrativa, empezaron a desnacionalizar formalmente personas con el argumento de la ilegalidad que traza la interpretación de la nueva Constitución, que es de enero de ese año. La sociedad dominicana en su mayoría, y lo reportan por lo menos 2 encuestas, rechaza esa decisión. Sin embargo, a través de los medios de comunicación, muchos de ellos controlados por personas seguidoras del expresidente Leonel Fernández, se ha condicionado a una parte de la población con un subterfugio grave que es que malinterpretan lo que es nacionalización con migración. O sea, manipulan a la gente diciéndole que el migrante ilegal haitiano y el desnacionalizado es la misma persona. Y aquí todos estamos de acuerdo en que hay que regular la migración, que es producto de la misma corrupción oficial, pero la mayoría no estamos de acuerdo en que quienes nacieron aquí se les reste el derecho a la nacionalidad. Altagracia, ¿por qué crees que la alta jerarquía católica dominicana respalda este fallo judicial xenófobo? No se puede decir que los altos jerarcas de la Iglesia Católica respaldan el fallo judicial. Específicamente el cardenal y arzobispo de Santo Domingo respalda la decisión. El resto de los obispos no ha asumido la misma actitud y algunos de ellos, como el obispo de la diócesis de Barahona, el obispo de la diócesis Mao Montecristi y el obispo de San Pedro de Macorís, la han rechazado militantemente. También lo ha hecho el obispo de la Iglesia Episcopal Dominicana, que es miembro del Comité de Lucha contra la Desnacionalización. Lo que pasa es que Nicolás López Rodríguez, desde su inicio como designado como obispo de Santo Domingo, ha representado los intereses más conservadores de esta sociedad y se expresa rechazando la actitud, por ejemplo, de los partidos emergentes y minoritarios y atacando tanto dentro de su propia iglesia como hacia afuera las posturas más progresistas. Nicolás representa ese pensamiento conservador, pero no se puede decir lo mismo de los otros obispos, que han tenido una actitud mucho más humanista. Por lo menos 4 obispos se han pronunciado en contra. Altagracia, para las y los que nos escuchan en América Latina, explícanos. ¿Quién es el arzobispo de Santo Domingo, Nicolás López Rodríguez? ¿Y a qué crees tú que se debe ese sentimiento antihaitiano del arzobispo? Mira, Nicolás López Rodríguez es el cardenal de Santo Domingo, es arzobispo de Santo Domingo y ahora presidente de la Conferencia del Episcopado, que tú sabes que es un puesto rotatorio que solo se usa para la vocería de la iglesia. Muchos de los católicos y los acólitos de Nicolás en los medios de comunicación insiste en presentárselo a la población como el jefe de la Iglesia Católica, que no lo es, porque cada obispo es jefe de su diócesis. Y de hecho las posturas independientes que han asumido los obispos, que ya te dije, indican eso. Ahora bien, Nicolás,
un conservador que vino desde La Vega, desde que asumió la posición de obispo de Santo Domingo, ha perseguido literalmente las posturas independientes, democráticas y progresistas de muchos sacerdotes. Desde que él llegó, yo te puedo hacer una lista, por lo menos de 5 sacerdotes de distintas órdenes religiosas que tuvieron que mudarse de la diócesis de Santo Domingo, de la arquidiócesis de Santo Domingo, porque su pensamiento chocaba con la postura de Nicolás, y como no eran sacerdotes diocesanos, sino religiosos, y por tanto no eran subalternos del cardenal López, simplemente tuvieron que irse y fueron acogidos por otros obispos. Pero este señor que critica al padre Serrano, un jesuita que estaba al frente del centro Montalvo y que ahora está en el servicio jesuita de refugiados, es el mismo señor que va a la cárcel a visitar a los banqueros que quebraron al sistema bancario nacional en el año 2003 para inaugurarle una cocina. Este señor que critica a los católicos que se han puesto del lado de los desnacionalizados es el señor que oficia la misa de un hombre denunciado por golpear públicamente a su esposa, pero que es rico. Entonces, por ejemplo, el catolicismo hace mucho que no oficia bodas particulares. Él, en el caso de los ricos, lo hace. Es una persona que quizás tiene un pensamiento decimonónico, pero que está muy al lado de los sectores más conservadores de la vida nacional. Y te cuento, Jorge, que la gente no se identifica con su pensamiento. El católico común, el católico de base, el católico que va a la iglesia, no está cerca de Nicolás López Rodríguez, pero él tiene un aparato mediático muy importante. El Estado le construyó un canal de televisión y el director del diario conservador más importante de la República Dominicana, que es el Listín Diario, es socio del cardenal en un programa de televisión. Lo que comentas explica mucho la proyección mediática que tiene el arzobispo de Santo Domingo dentro de su país. Altagracia, ¿no hay una censura moral de la sociedad dominicana a las reiteradas actuaciones de este arzobispo? No, porque la sociedad dominicana tiene tendencias conservadoras. Dentro de los sectores subalternos, nadie está de acuerdo, pero con la postura de Nicolás, y de hecho ya importantes intelectuales dominicanos han escrito en contra de esa postura conservadora, pero hay que decir que al propio tiempo los intelectuales más conservadores llenan los periódicos de loas a esa postura anti-haitiana y antipobre, porque él critica todo lo que sea a favor de los pobres en el país. Estuvo al lado de Balaguer, ha estado al lado de los banqueros ladrones, él ha estado al lado de todo lo que le hace daño a esta sociedad. Es una crueldad para quienes hemos tenido militancia católica, y por suerte, como te digo, que las órdenes religiosas han tenido punto de vista mucho más independientes, y otros obispos, al extremo de que cuando él expulsa, porque lo expulsa un sacerdote de su diócesis, otro obispo lo recibe. Es el caso de Rogelio Cruz, fue el caso en su momento de Láutico, un jesuita que era conservador y aún así tuvo virtualmente que irse. Otros jesuitas como Alberto Villaverde se fueron de Santo Domingo inmediatamente él llegó. El caso de Luis Quinn, que fue víctima de persecución, te puedo decir el nombre, y eso todo fue antes de Mario Serrano, que ha sido su última víctima. Altagracia, justo mencionabas al padre Serrano, vimos el video que se divulgó donde el arzobispo ataca al jesuita Mario Serrano porque este último se ha opuesto a la sentencia ilegítima. ¿Qué le dijo exactamente el arzobispo? Bueno, la palabra exacta fue sinvergüenza. En un acto cerrado, de donde estaban participando sacerdotes, presbíteros de distintas órdenes religiosas y sacerdotes diocesanos, que se supone que no debía salir a la luz pública, el arzobispo y cardenal López Rodríguez descargó toda su ira contra Serrano. No fue la primera vez que criticó públicamente a Serrano, pero parece que al entenderse que era un acto cerrado, él usó palabras mucho más soeces y mucho más descompuestas de la que pudo haber hecho si hubiese creído que lo que él estaba diciendo se iba a conocer. Hay que decir que Mario Serrano, como director del Centro Bono en su momento y ahora de la pastoral haitiana, ha tenido una actitud militante de defensa de los derechos de esos 200 y tantos mil ciudadanos dominicanos, porque nacieron aquí,
desnacionalizado por esa sentencia que es ilegal y que viola la misma Constitución en la que se ampara. Nuestra Constitución actual, que fue dictada el 26 de enero de 2010, dice que todo el que era dominicano hasta ese momento es dominicano. Y esta sentencia retrotrae el derecho a la nacionalidad a un incidente que es la transitoriedad de los padres hasta 1929, creando un precedente legal que no tiene parangón en la historia de la República Dominicana y probablemente de ningún país en el mundo, y dejando en la patria a más de 207,000 personas. Nicolás fue grosero, fue soez y utilizó palabras que no son dignas de un ministro religioso de su rango. Afortunadamente alguien lo grabó y sus declaraciones se hicieron públicas. Eso es una de esas cosas, Jorge, que pasan en el periodismo, que uno tiene que dar muchísimas gracias que ocurran. Evidentemente que lo grabó un religioso, porque todo el que estaba ahí era religioso, ordenado. No habían periodistas, la grabación fue hecha por un móvil y se le hizo llegar a los colegas Marino Zapete y Edith Seble, que lo publicaron. Y eso ha sido un hecho muy relevante en esta sociedad, porque aún los sectores más conservadores de la vida dominicana han rechazado esa actitud. Y le ha bajado mucho el perfil a Nicolás, que como te digo, en que había estado dando traspiés desde la conferencia del Episcopado Latinoamericano aquí en el año 1992, cuando uno sabe que fue rechazado por sus pares de América Latina. Su soberbia se había impuesto en esta sociedad. Y ahora, con este hecho, con ese conocimiento de este hecho, ha habido un repudio público muy fuerte y él ha bajado el perfil. Qué bueno que haya servido de algo esta grabación, Altagracia. Ya comentabas lo que ocurrió con el sacerdote jesuita Mario Serrano. El arzobispo López Rodríguez lo llamó sinvergüenza porque Mario Serrano denunció haber recibido amenazas de muerte de los sectores fascistas que defienden la sentencia. Altagracia, ¿quiénes son estos sectores antihaitianos que han salido a manifestar y que la prensa llama neonacionalistas? Mira, es un sector muy minúsculo de la sociedad, pero con mucha fuerza. El líder visible es el doctor Marino Vinicio Castillo, un abogado que ha representado los peores intereses de esta sociedad desde antes de yo nacer. Fue diputado trujillista, fue acólito de Joaquín Balaguer en los 22 años de gobierno, encabezó las campañas sucias contra Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Y sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana lo tiene como, específicamente el expresidente Fernández, lo ha designado a él y a sus hijos en puestos importantes de la administración pública. El señor Castillo es el supuesto asesor y líder de la lucha contra la corrupción del gobierno que los dominicanos, según las encuestas, conocemos como el más corrupto de la historia. Sin embargo, ese pensamiento conservador, que además le rinde beneficios económicos inmensos a esa familia y sus relacionados, tiene mucha fuerza, porque se dice que el partido de gobierno le agradece las campañas políticas sucias. Entonces, esos sectores, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ustedes lo pueden buscar porque ya el internet facilita todo. Uno de los hijos del doctor Castillo, el hijo menor, estaba defendiendo un proceso de privatización de los puertos que a ellos le iba a generar ingresos por $50 millones al año. Y eso te indica cómo el gobierno le cedió a ellos son el partidito de ellos, que nada más obtuvo 11,000 votos, tiene todas las dependencias del Estado que tiene que ver con el control de la frontera, la Dirección General de Frontera, la Dirección General de Desarrollo Fronteriza y la Dirección de Migración. Entre la medida que ha adoptado el presidente Medina sin enfrentarlos, porque no lo ha enfrentado directamente, está el programa de regularización que de hecho le quita a la Dirección de Migración 2 poderes. Uno, el de deportar ciudadanos haitianos ilegales, y otro, tener el control sobre el proceso de regulación. Sin embargo, públicamente el presidente Medina no lo enfrenta. Parece que le tiene miedo al poder sucio de ese grupo cuyas cabezas visibles son Marino Vinicio Castillo y su hijo Pellegrini. Altagracia, ya para terminar, ¿qué crees tú que va a ocurrir con esta sentencia? ¿Crees que el tribunal la eche para atrás o que se apruebe una ley de amnistía o crees que la presión internacional esté funcionando? Bueno, yo creo y tenemos la expectativa. El presidente de la República se dice que va a enviar un proyecto de ley
el próximo jueves, que es el Día de la Independencia Nacional, y que él tiene que rendir sus memorias, que le busque una salida a la situación. El tribunal, que fue un tribunal conformado de dedo por el expresidente Leonel Fernández, nuestras altas cortes fueron construidas por el presidente Fernández para ganarse la impunidad judicial. Ese tribunal no va a echar para atrás, y la Junta Central Electoral, que aplicaba administrativamente eso, tampoco. Sin embargo, la expectativa que tenemos es que el presidente envíe un proyecto de ley, que debe ser la semana que viene, exactamente el jueves, que de alguna manera resuelva el tema. El país no resiste la presión, y la presión viene de distintos foros, no solo de expresión política y de medios, sino presión económica. Hay situaciones como la de la Comunidad Económica Europea, que le da tratamiento preferencial a algunas exportaciones dominicanas, que el tema de los derechos humanos y el derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental. Afectaría el que se mantenga el estatus que tienen eso. Y eso genera también una presión interna para el presidente Medina, que no es la presión que podamos hacer lo que estamos en contra de la sentencia, sino que es la presión de importantes sectores productivos dominicanos, que ahí están las exportaciones de banano, las exportaciones de zona franca y las exportaciones, por ejemplo, de cacao orgánico. Yo creo que esa presión sobre el presidente Medina está rindiendo efecto. Lo que había que ver es, en términos legales, cuál es lo que aquí llaman bajadero político que va a buscar Medina para resolver la situación, pero yo sé que él está comprometido con eso. Altagracia, unas palabras de cierre, cedemos los micrófonos nuevamente para ti. Pues gracias, Jorge, gracias a la Radio del Sur por permitirme hacer llegar estas ideas que deben aclarar un poco la información que tienen los hermanos de Sudamérica sobre lo que está pasando en la República Dominicana. Yo estoy en televisión en la mañana, en el programa A Quien Madruga, en la televisora Teleantillas, y me pueden seguir por Twitter, @altagraciasa, que es mi cuenta de Twitter, y estoy todas las tardes también en la radio, de 5 a 7 de la tarde, en CDN, que es la cadena de noticias, en el programa vespertino de información. Muchísimas gracias, Jorge, a tu compañera y a toda la radio del sur, por haberme permitido servir por lo menos para que se aclare la información sobre esta tragedia que afecta a más de 200,000 dominicanos. Muchas gracias por estos minutos, Altagracia. Estábamos conversando con nuestra colega periodista Altagracia Salazar sobre el debate dentro de la sociedad dominicana que ha provocado la sentencia xenófoba y racista contra los descendientes de haitianos. ¡Cierra la vista! Escuchabas a la periodista dominicana Altagracia Salazar. Con ella conversábamos sobre la posición de la jerarquía católica en torno al drama de los desnacionalizados en República Dominicana. La entrevista se realizó para la edición 17 de Caribe Nuestro y se divulgó el 26 de febrero de 2014.